Muchas gracias. Buenas tardes. De nuevo, pues gracias a Scofame por permitirme dirigirme a ustedes esta tarde y contarles un poco una mirada desde la investigación que hicimos con un grupo de docentes que nos hemos reunido y hemos formado un grupo que hemos llamado Medidac, ya lleva varios años, y con el cual pues hemos tratado de cuestionar nuestro papel como docentes. Yo soy docente de Ciencias Básicas Médicas, pero el grupo ha querido mirar más allá la educación médica. Y cuando hablábamos en el grupo de tantas cosas que habla uno de la práctica médica hoy en día, y sobre todo cuando uno es paciente, pues salió el tema de la comunicación en la relación médico-paciente y de las dificultades que veíamos en los médicos. Entonces, pensamos que era muy importante tratar de mirar primero, de mirarnos primero, para tener un punto de partida y poder plantear algunas soluciones desde la academia que puedan contribuir a que nuestros egresados tengan o logren desarrollar esas competencias en la comunicación con los pacientes. Entonces, este proyecto se llama Estado de las Competencias Comunicativas en la Relación Médico-Paciente en el programa de Medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Una mirada desde el currículo, desde los docentes y desde los estudiantes. Y pues partimos del concepto de competencias, porque hablábamos de las competencias comunicativas. Y pues todos hemos trabajado el tema de las competencias, pero a veces se nos olvida esos tres elementos, ¿no? El conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Y los tres elementos son importantes cuando vamos a desarrollar esas competencias en nuestros estudiantes. Yo creo que a lo largo de estos días, pues para todos ha sido claro y se ha debatido bastante acerca de la importancia de estas competencias en nuestros estudiantes y en los médicos, ¿no? Y en todas las áreas, en todas las esferas de desempeño de los médicos, es importante tener esas competencias comunicativas. No solo en la relación médico-paciente, en la relación con las comunidades, en los equipos de salud, ni qué decir, e inclusive en la investigación. Y también, pues es claro que en todos los organismos rectores pues, de la educación médica, este ha sido un tema importante y un tema reconocido ya claramente como un elemento básico en todos los currículos. Esto es simplemente un ejemplo del Instituto para la Educación Médica Internacional, el reconocimiento que se hace de la importancia de desarrollar esas habilidades en la comunicación, más allá de los conocimientos médicos, técnicos, científicos, de las habilidades y estrategias propias del quehacer profesional, y al lado de otras competencias también muy importantes como el pensamiento crítico, la toma de decisiones, etcétera, que también hemos escuchado acá en estos días. Y de otra parte, pues también es importante tener en cuenta que la comunicación en medicina tiene sus particularidades. Definitivamente, pues es una competencia clínica básica, esencial para el profesionalismo médico. Tener en cuenta que la comunicación no arranca de cero y tal vez por eso en muchas escuelas de medicina no se le había dado la importancia que debería tener en la formación de los médicos, porque asumimos que es algo innato y todos pues llegamos a la universidad y nos estamos comunicando. Y es cierto, no comienza de cero, pero no todos llegamos con el mismo nivel a ese proceso de formación ya como médicos. Y de otra parte, también a veces se olvida que esas habilidades de comunicación tienen que adaptarse, tienen que contextualizarse, lo hemos venido viendo en estos días, algunos asistimos al taller
de comunicación de malas noticias, en fin, tantos contextos en los cuales la comunicación tiene que particularizarse y es necesario adquirir esas competencias para poder aplicarlas en ese contexto en particular. Y que en todo caso se pueden aprender habilidades, se pueden desarrollar, se pueden potencializar. Y que no hay un nivel máximo, o sea, nadie puede decir definitivamente yo ya lo sé todo en comunicación, yo soy el experto. Es un proceso que siempre se está reevaluando, que se puede mejorar, que se puede potencializar. Y pues si partimos de lo que vemos en la práctica de muchos médicos y que uno lo evidencia cuando es paciente, ¿cierto? Sobre todo cuando es paciente, es que, y lo evidenciamos en y lo hemos dicho acá también, en este proceso de en que estamos tan compartimentalizada la medicina, en que definitivamente la comunicación es un pedacito acá, el otro pedacito allí y el otro pedacito allí. Y en últimas, ¿quién es el que me va a hablar de manera integral y me va a mirar a mí de manera integral y me va a comunicar completamente un mensaje que yo pueda entender? ¿Listo? Entonces, ya con eso, nosotros simplemente quisimos mirar, y lo que les voy a comentar es simplemente la mirada que nos hicimos, para que a partir de eso nosotros podamos de pronto lograr un mejor desarrollo de esas competencias en nuestros estudiantes. Y la pregunta simplemente fue esa: ¿cómo está esa competencia comunicativa en los estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga? Entonces, el objetivo general fue realizar un diagnóstico del estado de las competencias comunicativas orales en la relación médico-paciente. Solamente quisimos mirar esta parte. Nos planteamos unos objetivos específicos, quisimos mirar el currículo, cómo están planteadas las competencias en el currículo, y acercarnos a los docentes y a los estudiantes y conocer de parte de ellos cómo veían ellos dentro del programa de medicina el logro de esas competencias, los momentos de aprendizaje, sus percepciones. Y finalmente, a partir de eso, hacer ese proceso de establecer, bueno, qué debilidades tenemos, hacer como una matriz DOFA, en realidad eso fue lo que hicimos, qué debilidades, qué fortalezas, qué oportunidades teníamos para desarrollar a partir de esta mirada que estábamos haciendo. Esto fue un estudio de tipo mixto, trabajamos con los docentes que tenían contacto con pacientes y con comunidades, o sea, la línea de ciencias médicas clínicas, salud pública, salud mental, y los estudiantes que abordamos fueron los estudiantes que estaban en el año de internado, es decir, en el último año de la carrera. 3 estrategias: hicimos una revisión documental, unas encuestas y grupos focales. Revisamos 22 documentos del currículo, el proyecto educativo institucional, las guías de cátedra, el documento de autoevaluación con fines de acreditación, el reglamento de prácticas clínicas, el reglamento de internado, el perfil del egresado. Y partiendo del PEI, nuestro proyecto educativo institucional parte de decirnos: una buena comunicación es una expresión de identidad. Nos fuimos a mirar el perfil del egresado y efectivamente nuestro egresado, nosotros declaramos dentro de nuestro perfil del egresado la importancia de la comunicación. En 2 dominios de nuestro perfil del egresado se menciona esto: en el dominio de valores, actitudes, conductas y ética profesional, y en el dominio de habilidades relacionales o comunicativas. Entonces, en el perfil del egresado encontrábamos que sí, efectivamente, estábamos declarando la importancia de desarrollar estas competencias comunicativas. Nos fuimos a mirar las guías de cátedra y encontramos que dentro de las competencias a lograr por nuestros estudiantes, en casi todas las guías de cátedra se menciona en alguna parte el logro de las habilidades comunicativas, casi siempre como una competencia a alcanzar, en algunas guías como un prerequisito, sobre todo
en los semestres más avanzados como un prerequisito, pero en realidad estaban expresadas, estos son algunos ejemplos de cómo estaban planteadas allí esas competencias. El estudiante desarrolla el proceso de comunicación con base en fundamentos de la inteligencia emocional, de conocimientos disciplinarios específicos y en el fortalecimiento de valores pertinentes para su formación personal y profesional. Por ejemplo, eso está en la guía de cátedra de Introducción a la Semiología. Y así en casi todas pues se expresaba, tanto en la línea de ciencias médicas clínicas como en la línea de salud pública, como en la línea de salud mental. Pero cuando mirábamos, está expresada allí la competencia o a veces en forma de objetivo, pero cuando mirábamos las estrategias pedagógicas que se desarrollaban a lo largo del semestre para que el estudiante desarrollara esa competencia, no lo encontrábamos muy claramente especificado. Y cuando nos íbamos a mirar cómo se evaluaba el logro de la competencia, tampoco estaba especificado. Entonces, necesitábamos hablar con los docentes y hicimos una encuesta. Y encontrábamos que la mitad de los docentes han participado, por ejemplo, en la elaboración de las guías de cátedra, de las competencias que ellos consideran el estudiante debe desarrollar relacionadas con la comunicación en ese semestre. También muy cerca al 55% decían que desarrollaban algunas actividades de enseñanza de esas habilidades, cuando hablábamos de las habilidades en comunicación. Y el 50% también respondían que las competencias estaban explícitas en su guía de cátedra, o sea que a un alto porcentaje que no tenía claro si estaban explícitas o no. Muy pocos docentes en realidad mencionaban que ellos habían realizado alguna actividad que mejorara los recursos pedagógicos para que los estudiantes aprendieran o desarrollaran estas competencias. Muy pocos docentes utilizan instrumentos de evaluación específicas que permitan evaluar el logro de esas competencias. Y muy pocos docentes habían recibido algún tipo de entrenamiento para poder enseñar las competencias comunicativas. O sea, en su propia formación, muchos nos manifestaban, jamás, a mí nadie me enseñó, nadie me enseñó. Y muchísimo menos conocían instrumentos de evaluación, que sabemos que existen muchos instrumentos para la enseñanza. Aquí en estos días hemos hablado de algunos instrumentos, pero en realidad los docentes no los conocen. Cuando nos fuimos a los estudiantes, ellos, un alto porcentaje dicen sí, nosotros tenemos claras las competencias comunicativas. Más que todo, mencionaban el semestre de cuarto y quinto, para nosotros es introducción a la semiología y semiología como los semestres donde ellos más desarrollan este tema de las competencias comunicativas. Y también ellos manifestaban que reconocen haber recibido componentes teóricos sobre la comunicación. Con relación a las actividades dirigidas al logro de los estudiantes de este tipo de habilidades comunicativas, la estrategia que más mencionaba es el ejemplo del docente, en algunos casos el juego de roles y la práctica con los pacientes. Otros menos mencionados, charlas, actividades de sensibilización, análisis de casos. Entonces nos fuimos a hacer 2 grupos focales con estudiantes y 2 grupos focales con los docentes. Y al hacer el análisis encontramos 5 categorías que fundamentaban estos grupos focales, esta información que obtuvimos en los grupos focales. Por un lado, con lo que los estudiantes llegan a la universidad. El aprendizaje de las competencias comunicativas en casa influyen en la relación médico-paciente, o sea, con lo que llegamos, que no todos llegan con el mismo nivel. Por otro lado, la siguiente categoría fue, definitivamente todos aceptan que es muy importante, es un requisito para una adecuada relación médico-paciente, una adecuada comunicación. Los estilos de aprendizaje, encontrábamos que básicamente hay 2 estilos en nuestro programa, el ejemplo y la simulación. Y
ellos reconocen que hay espacios en el currículo, para desarrollar estas competencias, mencionaban algunas asignaturas, no veían un hilo conductor, y los obstáculos para los docentes eran más obstáculos de tipo administrativo, tiempo, asignación, remuneración, volumen de estudiantes, carga académica, ¿cierto? Se sigue privilegiando más los contenidos técnico-científicos que cosas como estas. Y finalmente, entonces mirábamos, bueno, entonces, ¿qué fortalezas tenemos? Pues nos parece una fortaleza el reconocer que es importante, que debería haber un proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias comunicativas. Eso es una fortaleza, porque a veces ni se reconoce ese. Nosotros, en el perfil del egresado, estamos declarando que esto es importante. Tenemos asignaturas que lo abordan teóricamente y tenemos la gran fortuna de que los estudiantes están en contacto con los pacientes. ¿Qué debilidades encontrábamos? Que falta precisamente que ese hilo conductor a lo largo de la carrera, una transversalidad, que los docentes no han recibido entrenamiento. Entonces, yo sé que eso es importante, yo quiero enseñarlo, oye, pero ¿cómo es que se enseña? Porque es que a mí nadie me ha enseñado cómo hacerlo. Entonces hemos dejado todo a la experiencia y al ejemplo, y la evaluación de estas competencias la perciben como subjetiva. Y esto puede ser una amenaza, ¿no? Y es que simplemente en muchos casos se está dejando a la emulación del profesor, y hablábamos en estos días que hay ejemplos, pero también hay muy malos ejemplos. Los docentes les falta motivación hacia el logro, hacia la importancia de enseñar este tipo de competencias. El currículo oculto, que también lo hemos mencionado durante estos días, tiene una gran influencia, el aprendizaje de esas competencias comunicativas tiene una gran influencia del currículo oculto, y esto debería ser más explícito. Y se está dejando de lado el aprendizaje de habilidades especiales en la comunicación, en situaciones especiales. Pero bueno, esto ha sido una oportunidad para reflexionar sobre el tema, para aprender nuevas estrategias, para que miremos cómo podemos mejorar nuestras guías de cátedra, y a partir de esa reflexión, pues estamos mirando de qué manera este tema tan importante como el logro de las competencias comunicativas sean más transversales, haya un hilo conductor, sea un tema nuclear, que estén explícitas, no dejarle al currículo oculto un espacio muy grande para un tema tan importante. Estamos mirando, en estos días yo quedé muy encantada con el trabajo que están haciendo en la Universidad Javeriana, digno de imitar, de aprenderles mucho a ellos. Creemos que tenemos que hacer esa armonización a lo largo del currículo, que inicialmente hacer ese proceso de sensibilización, entrenar a los estudiantes a través de la simulación y otras estrategias, y finalmente acompañarlos en el momento en que están con el paciente, porque también lo que veíamos es que los estudiantes, muchas veces el docente vaya, haga la historia clínica y ya venga, me cuenta, pero no los estamos acompañando en el proceso de comunicarse con ellos, en el proceso de hacer la historia clínica en general. Es necesario sensibilizar a los docentes, es necesario fortalecerlos con estrategias, con capacitaciones formales y permanentes. Estos resultados fueron publicados en la revista Educación Médica, por si alguien los quiere revisar. Y finalmente, y recordando un poco lo que la doctora Lilian de la Universidad Javeriana decía, cuando usted vaya a comunicarse con el paciente, póngase al mismo nivel. Esto pasa mucho, ¿cierto? La famosa broncemia, ¿sí? Que empieza con la importantitis y sigue con la inmortalititis, y que hace que muchas veces el médico esté aquí arriba, el paciente esté aquí abajo, y eso definitivamente rompe la comunicación. Tal vez, una vez superemos esta broncemia, no sé si ustedes han visto ese video de TED, que circula mucho, del profesor chileno, tal vez cuando superemos esa broncemia que afecta a muchos médicos que sueñan con tener esa estatua de bronce en el patio del hospital, tal vez cuando la superemos logremos una mejor comunicación médico-paciente.
Estamos empezando, la idea de también presentar esto es llenarnos de ideas, imitar, aprender de muchos de ustedes que seguramente han avanzado mucho más en sus universidades, pero pues nosotros estamos empezando y es lo que queremos, aprender de las experiencias de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Hilda Leonor.